Hemos venido aquí a Ciudad de Panamá a hablar con ella porque acaba de salir de Venezuela, ha venido a buscar o asilo, protección, dejando su cargo que lo tenía en el Servicio Bolivariano de Inteligencia, en el SEBIN, lo que antes era el DIM. Ella es funcionaria de inteligencia, 6 años trabajando con esta fuerza al servicio del gobierno y ha salido porque, como diríamos popularmente, ya no aguantó más, ya no toleró más lo que veía dentro y se ha salido a buscarse otra oportunidad, otro modo de vida. Muy seguramente lo que viene va a ser muy difícil. ¿Qué avisora usted? ¿Qué va a pasar ahora en Venezuela? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo están las cosas? Mira, en cualquier momento puede reventar algo. Es lo que muchos, hasta yo de verdad, sinceramente de corazón estoy esperando. O sea, lamentablemente no estamos llamando, no estoy haciendo yo totalmente para nada un llamado a que caigamos en lo que es la venganza, lo que es la violencia, lo que es para nada. Una guerra civil. No, una guerra civil para nada, o sea, pero lamentablemente algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar, el pueblo tiene que reaccionar, o sea, ¿cómo reaccionará? Será, no sé, o sea, que le quiten beneficio o como sea, o alguna cosa, algo tiene que pasar. Pero el pueblo como tal... ¿Es necesario que pase algo? Es necesario totalmente. Porque la arbitrariedad, la injusticia, el abuso de poder como tal, en todo sentido, desde que tú compras X cosa, lo ves a diario, lo ves en aeropuertos, lo ves en la calle, lo ves en autopista, lo ves en la desazón, lo ves en la injusticia de cómo es posible que que tengamos la gasolina más barata del mundo y tengamos las autopistas que tenemos, que tenemos un país tan espectacular como sea y que sigan todavía con los rapacupos y que son precisamente hasta los mismos del gobierno, o sea, gente misma del gobierno, que ellos mismos saben y todo lo que está pasando y cómo es posible que, o sea, sean los perjudicados, el pueblo como tal, la gente que de verdad, o sea, el ciudadano común que sea el perjudicado con todo esto, o sea, algo tiene que pasar. Hábleme de Capriles. ¿Quién es Capriles para ustedes que estaban en inteligencia militar, que estaban del gobierno y él es de la oposición? ¿Quién es Capriles? Capriles es un dirigente político, pues obviamente por lo joven mucha gente se enamoró, o sea, yo sinceramente, o sea, poco tuve trato con él, o sea, no fui fanática, no fui nada de esto por lo que te digo, yo creí fue en un gobierno totalmente que era a luchar precisamente contra las clases sociales y eran las más vulnerables, que eran los pobres, pero, o sea, Capriles lo que ha hecho es luchar, o sea, también muchas veces lo veo hacia un lado de un solo sector. O sea, está sesgado. Sí, lamentablemente está hacia un solo sector porque precisamente no puede llegar a los que son los espacios más vulnerables, o sea, lo que es la gente que sigue el oficialismo. O sea, lamentablemente es así, o sea, no es de llegar y permitirse conocer también así, a que hay otras cosas, que puede tener una tendencia política más abierta, o sea, de que podemos tener una unión, o sea, de que puede haber una unidad como tal, como fue hace mucho tiempo, o sea, no, porque ya la gente está precisamente lo que es ciega a un solo régimen. O sea que Capriles representaría como un estrato 3, 4, 5, 6 más o menos, o ¿qué estrato representa él? Nosotros en Venezuela no manejamos estratos. Nosotros simplemente o es clase alta o es clase baja, porque ya nosotros no tenemos clase media. O sea, se acabó la clase media en Venezuela. Se acabó la clase media en Venezuela. O sea, o es clase alta o es clase media. Y así mismo lo dijo el dirigente, o sea, así mismo lo dijo Chávez. O sea, o es clase alta o es clase media, pero aquí no hay intermedio. Y precisamente pues eso, o sea, él ahorita lo que está es precisamente tratar de llegar a lo que es ese espacio, lo que es esa gente humilde, lo que es la gente oficialista, pero es imposible. Es imposible llegar. ¿Ustedes en inteligencia militar de pronto le hacían seguimiento a Capriles? Sí, claro, todo el tiempo. Desde que salía de su casa hasta que anochecía, como fuera, todos sus pasos, por supuesto. ¿Y había algo que dijeran, a esto hay que caerle, hay que buscarle el quiebre, la caída, o el tipo actúa tan bien que no lo cogen en nada? ¿Qué pasaba con él? No, muchas veces, sobre todo, o sea, tiene también su estrategia, porque muchas veces cuando ha viajado, cuando él ha salido del país, que muchas veces, o sea, por decirlo así, es para un lado, o sea, la información es para un lado y resulta que él llega y aparece en Bogotá, aparece en otra parte, o sea, y mientras uno ya lo va siguiendo y le va haciendo el seguimiento que va para una sola parte, mentira, que resulta que se fue para Estados Unidos, y así, o sea. Justamente hubo una tensión con el gobierno de Venezuela cuando recién fue elegido el presidente Santos de Colombia y Capriles llegó allá y hubo tensión con el gobierno de Venezuela por el hecho de que lo hubiesen recibido y ya habían iniciado los diálogos de paz en Cuba, tanto que se llegó a pensar que esa situación podría darle un nivel de tensión a la relación de nuevo entre Colombia y Venezuela. Sí, esa fue la orden, precisamente que estuviéramos todos alerta porque algo iba a pasar precisamente con esa relación, de que se iban a cortar las relaciones comerciales precisamente por esa visita. Usted estaba cuando Chávez, esa vez, que es muy famoso ese momento, ordenó a uno de los generales movilizar todos los tanques a la frontera y todo eso, ¿estaba en esa época? Sí, claro, y esa fue la orden. ¿Y le cumplieron esa orden? Porque nunca se vio, digamos, el desplazamiento de tanques, ni los Scouts, ni nada de esto. No, o sea, no fue porque ya llega ya otra orden precisamente donde dijeron que no, o sea, que era por decirlo así, no era procedente. O sea, dio la orden y la contraorden. Sí, exacto. ¿Hasta dónde esas alaracas de Chávez eran show de televisión o hasta dónde eran verdad? Todo es un show.
toda la laraca, como tú dices, o sea, todo el show que ellos arman todos los días, de que es un país democrático, de que es esto, de que estamos, de que nos están persiguiendo, de que tenemos un informante, de que tenemos todo eso es un show. Simplemente para tapar una verdad, simplemente para tapar una situación que está ahorita, que está en marco en el país, que está, todo el mundo está pendiente de eso, simplemente sale con otra tontería, por decirlo así, otro show, otra payasada para llegar y centrar la atención ya en otra cosa. O sea, y ya pasó lo otro, ya lo que pasó en estos días, lo que ha pasado en estos días con los estudiantes, así va a pasar también. O sea, ya ahorita no demoran en armar otro show, en armar de que alguien lo está espiando, de que consiguieron llamadas de no sé dónde, de cómo sea y demás, y ya pasó eso, ya pasó el 12 de febrero, ya pasaron los muertos, ya pasó todo, y así va a seguir siendo. Usted recuerda, Bárbara, muy seguramente también en inteligencia militar ustedes detectaron cuando el presidente Chávez intervino por un guerrillero, alias Rodrigo Granda, que fue capturado por el DAS dentro de Venezuela. Dijeron que entonces que había sido un secuestro, lo llevaron a la frontera con Colombia, allá legalizaron la captura y lo tuvieron preso, y luego de nuevo el gobierno venezolano intervino para que lo pusieran en libertad. ¿Recuerdas ese caso? Sí, claro, sí lo recuerdo. ¿Y qué pasó ahí? No puedo decirte qué sucedió ahí. ¿Porque no lo conoce o es mejor no hablar de eso? Es mejor no hablar de eso, porque ahí involucra personas directamente que sé que van a saber quiénes son. Bueno, hay muchos casos más. ¿Recuerda usted, por ejemplo, el caso del famoso cantante de las FARC, alias el cantante de las FARC, que fue recientemente liberado y le dieron permiso para que se fuera a Cuba? Sí, sí lo recuerdo. Todo el mundo sabía que estaba en Venezuela y lo capturaron allá por una situación interna y lo pusieron en libertad de nuevo y lo dejaron ir. Y todo el mundo sabe, y también nosotros los organismos sabemos cuántos de los grandes guerrilleros están todavía en Venezuela. Eso no es secreto para nadie. Hay otros personajes por los que les quiero preguntar. Diosdado Cabello. El dueño único de Venezuela. ¿Dueño único de Venezuela? Completamente. O sea, ¿no es Maduro el que tiene el poder, sino Diosdado Cabello? Completamente. El dueño único de Venezuela se llama Diosdado Cabello. ¿Por qué tiene tanto poder Diosdado Cabello? ¿Qué puede tener Diosdado Cabello para controlar el gobierno? ¿Qué tenía Diosdado Cabello para manejar a Chávez? ¿Diosdado manejaba a Chávez o al contrario, Chávez manejaba a Diosdado? Diosdado ha manejado los dos gobiernos, lo que ha sido el de Chávez y el de Maduro. Él es empresario. ¿Quién es él? ¿Él de dónde salió? Él fue militar él como tal, o sea, también se dio de baja, pero ha tenido un poder de convencimiento y ha hecho negocios, y eso no es secreto para nadie. La mafia, todos los organismos como tal que tiene a su disposición y que tiene a su mano, y que es la santa ley y es la santa palabra lo que él diga. O sea, todo es Diosdado Cabello. Tanto para gobernadores, como para alcaldes, como para el mismo presidente, para todos. O sea que entonces, de acuerdo a eso, Diosdado fue el que se puso en ese cargo, él mismo. Sí, claro, y en todos los que ha estado. Yo estuve ahora en las elecciones y tuve la oportunidad de ser quien publicó una fotografía de la Guardia Nacional en una carretera el mismo día de las elecciones, ojo, el mismo día de las elecciones, quemando un camionado de papeletas de votos, de los votos de las elecciones de Maduro, que fueron muy cuestionadas, en donde Capriles pues exige un reconteo y ellos estaban allá quemando esas papeletas. ¿Cómo se vio esas elecciones desde ustedes, lo de inteligencia militar? Ya nosotros a las 4 de la tarde ya nosotros sabíamos resultados de lo que iba a pasar. Simplemente con lo que fue la maquinaria. O sea, igual el voto es secreto, pero ya nosotros teníamos un resultado antes de que finalizaran. O sea que Capriles tenía razón al exigir el reconteo. Sí, claro que sí. Se hizo un reconteo de una parte, como el 60%, digamos como para darle contentillo a la gente. ¿Por qué no hicieron el resto? Porque muchas papeletas no se consiguieron y muchos libros no se consiguieron. O sea, están entre los que se quemaron. Sí, claro. Así como se quemaron, así mismo se pasaron. Si no fueron quemados, muchos también fueron por máquina, como fuera, pero muchos se perdieron. Claro que sí. O sea que entonces estas elecciones fueron robadas. Totalmente. De eso no hay duda. Si se roban las elecciones, pues puede uno deducir que entonces no es posible que la oposición llegue a ganar unas elecciones. Igual todas las elecciones han sido así. Desde que fue hasta el mismo referéndum que hizo precisamente el presidente Chávez. Todas esas elecciones han sido así. Cuando se hizo la modificación de la Constitución, igual. Igual, todo fue así. ¿Qué tendría que hacer entonces la oposición para ganar? En este caso sentarse a dialogar, pero a modo de que, por decirlo así, que el gobierno nos escuche, pero el gobierno no lo va a escuchar. O sea, es de cuestión de seguir insistiendo, es cuestión de seguir intentando, es cuestión de seguir hablando, de seguir pidiéndole al pueblo, de seguir llegando hacia la gente que de verdad, o sea, que despierte. O sea, pero ya es con otras estrategias, buscar otras estrategias alternativas, como sea, para tratar de llegar a toda esa gente que todavía siguen y ven cómo se cae el país a pedazos y simplemente se conforman con que no pueden hacer nada. O sea, a eso es que tienen que llegar ellos. O sea, un líder de verdad, bien sea una mujer, que ojalá y sea una mujer,
porque también lo que quisiéramos es que ojalá fuera una mujer que de verdad tuviera los pantalones, porque si ya se ve que Capriles llega a un mismo discurso, de que es simplemente de que yo sí soy, pero no soy, pero sí te ayudo, pero no te ayudo, pero entonces lleguemos, pero no lleguemos, o sea, no es una cuestión decidida, una persona que llegue de verdad tajante, que diga esto es así, y que se pare tanto como se ha parado en el Congreso, como se ha parado en otras partes, a llegar y delegar de verdad una función, que en ese caso la unidad de Venezuela. ¿Qué otro personaje hay al paralelo de Diosdado Cabello? Otro que tenga también algún poder similar, que controle instituciones y que no sea conocido, pero que se sabe allá internamente en Venezuela que tiene poder. No, en ese momento lo que siempre fue la orden fue Diosdado Cabello. Era santa palabra. Yo tuve la oportunidad de conocer a otro personaje que era Rodríguez Chacín. Un hombre que se veía con muchísimo poder al lado de Chávez, que era el que le hablaba al oído a Chávez, que era que primero no tenía una contratación. No era funcionario legalmente, pero estaba todo el tiempo ahí y se veía que se hacía lo que él decía. ¿Qué pasó con él? Ni idea de dónde está ahorita. ¿Pero sí lo recuerda? ¿Lo tiene identificado? Sí, claro, fue ministro de Interior y Justicia. ¿Quién era ese personaje? Porque se notaba que tenía muchísima influencia en el gobierno. Mejor no hablar, ¿no? No, mejor no. ¿Es peligroso ese hombre? Sí, eso sí, bastante. Y gracias a él se ven muchas cosas que ha pasado en Venezuela. ¿Gracias a él qué? Se ven muchas cosas de lo que ha pasado en Venezuela. Gracias a él se deben muchas cosas. O sea, él ha sido el propiciador de muchas situaciones. Sí, claro, y de eso sí no te puedo hablar. O sea, más graves aún. Si ya lo que nos ha dicho es grave, entonces imaginémonos eso. Sí, claro, muchísimo. Más personajes. La fiscal. Ortega, de ella tampoco te puedo hablar. Comprada totalmente. Comprada totalmente. Comprada totalmente por el gobierno, claro. O sea, de los estamentos de control del Estado, de la Procuraduría, de la Fiscalía, no hay nada que hacer, o sea, ahí. No, nada que hacer. Ahí todo, lo que son todos los magistrados, todo, obviamente todo está con el gobierno. Ahí no hay un tribunal como tal, o sea, que sea de justicia, un tribunal supremo no hay. Para nada. Y te digo eso, o sea, y están como él, o sea, como esos personajes hay muchos, o sea, pero que diga uno la persona, que sea de verdad, la que mande en todo, en toda decisión, en todo, porque eso fue por orden lo que te digo, lo que se diga, y muchas veces, o sea, lo corrobora y lo confirmaba, ejecútese, lo que decía, lo que se echaba, era obviamente lo de Diosdado Cabello. De eso sí tengo conocimiento y pleno conocimiento como tal. Pero el resto sí. Habrán muchos, habrá Mata Figueroa, habrá el otro, habrá el mismo Rodríguez Chacín, que también lo que te digo fue causante de muchas tragedias allá en Venezuela, por supuesto, y de muchas cosas. Pero como ellos hay muchos. Bueno, hay un tema que yo sé que tal vez ustedes lo conocen muy a fondo en la inteligencia militar, y es todo lo que pasó con Chávez en Cuba. ¿Qué nos puede contar de la muerte de Chávez? Murió el 10 de diciembre, como dijeron algunos, murió el 20 y algo de diciembre, como decían otros, murió en enero, como lo anunció Maduro. ¿Qué pasó? En marzo, perdón, como lo anunció Maduro. ¿Cuándo murió Chávez? Chávez murió en diciembre. Él murió para finales de diciembre. Exactamente, fue entre el 26 y 28 de diciembre. No tengo ahorita, no recuerdo mucho, pero fue para esa fecha. O sea, en inteligencia militar sabían que murió entre el 26 y 28 de diciembre y no en la fecha que lo dijo Maduro. Sí, claro, porque precisamente para eso nos dijeron que estuviéramos alerta para cualquier cosa que se podía también desatar. Que se pudiera desatar porque se podía, por decirlo así, escapar la información, aunque eso fue secreto de Estado total, pero sí fue para esa fecha de diciembre. ¿Por qué ocultar una fecha que no era trascendente? Pues ya todo el mundo sabía que estaba grave, que estaba con cáncer, etcétera. ¿Por qué ocultarlo? ¿Qué había detrás de eso? Ya en ese caso son las cuestiones, lo que te digo, por la orden de Diosdado, y lamentablemente influye muchísimo lo que fue la orden de Fidel Castro, los hermanos Castro. Ya lo que ellos dijeron también para cuándo se daba esa fecha, pero no se podía decir en ese momento. Precisamente por todo, o sea, necesitaban que precisamente Maduro agarrara confianza, por decirlo así, bueno, palabras coloquiales, agarrara confianza más en el poder, más al pueblo, más ganárselo, hasta que lanzaran como tal ya lo que fue ya para marzo. Pero sí. O sea que entonces sí es verdad que las resoluciones que sacó Maduro en enero son con una firma falsa, porque él le hizo creer al pueblo venezolano que Chávez había firmado resoluciones de gobierno que solamente son de facultad del presidente. En febrero salieron otras resoluciones, aprobación incluso de estatutos del presidente y acuerdos, y los leyeron y mostraban la firma de él. O sea que todo eso es falso. Totalmente falso. Totalmente falso, y nosotros lo pudimos verificar. Nosotros lo verificamos y eso es totalmente falso. Pero Chávez murió en el mes de diciembre. ¿Qué pasaba al interior de la fuerza de ustedes de inteligencia saber todo eso que estaba ocurriendo y cómo manipularon la figura de Chávez, la muerte de Chávez? Bajo amenaza porque nadie, absolutamente nadie, o sea, muchas veces hasta, pues para nosotros no nos hicieron firmar nada, pero escuchábamos hasta de muchos compañeros de que se sabía ya lo que había pasado y hasta le hicieron firmar cuestiones de confidencialidad y certificado de confidencialidad de que no se podía dar esa noticia por nada del mundo, por nada del mundo. O sea, por parte del organismo no podía salir nada de eso. Cuando muere Chávez, ¿qué pasó allá? ¿Cómo manejaron, digamos, el ritual de que se muere? ¿Le hicieron en Cuba un ritual de duelo? ¿Se callaron? ¿Empezaron a procesar el cadáver? ¿Qué hicieron? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué pasó?
Lo único que sabemos nosotros es que el cadáver llegó a la madrugada. Llegó a la madrugada y no llegó precisamente para la fecha cuando dijeron que iba a llegar y que todo el mundo estaba a la espera y que demás no. Ah, o sea que el cadáver llegó con mucho tiempo de anticipación a Venezuela. Claro que sí. Llegó con mucho tiempo de anticipación. O sea, si murió el 26-27 de diciembre, llegó que a la semana siguiente, en esos siguientes días. Y llegó a la madrugada. Llegó a la madrugada, movieron todo en el aeropuerto precisamente y sí, efectivamente llega a la madrugada. Entonces, lo que se hace en marzo, que en marzo es donde ya se muestra el traslado del cadáver y bueno, se muestra ya en Venezuela. Hubo un escándalo, de pronto ustedes recordarán, que se hablaba de 2 ataúdes. ¿Eso fue verdad? Que entró un ataúd por un lado y luego un periodista, un medio de comunicación detectó otro ataúd por otro lado y se hablaba incluso de que se estaba utilizando una réplica del cuerpo de Chávez en cera, que Cristina Fernández de Kirchner alertó, se dio cuenta de que ese no era Chávez y se disgustó y por eso se fue. ¿Eso se supo? ¿Eso fue verdad? Y hasta las mismas hijas se dieron cuenta. Obviamente, o sea, ellas sabían, obviamente, pero se dieron cuenta, no es que se dieron cuenta, se disgustaron precisamente también por eso. Porque se ve, o sea, en todo lo que fue la ceremonia, por decirlo así, en ningún momento ellas estuvieron de acuerdo con nada de eso. Y todo fue ordenado precisamente por Diosdado Cabello. Déjeme que yo quiero hacer una pausa para que nos cuente esos detalles y ya llegamos al final de este reportaje que estamos haciendo hoy desde aquí, desde Ciudad de Panamá, con Bárbara González Rodríguez, ella es de inteligencia militar del SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia de Venezuela, que se ha venido aquí a Ciudad de Panamá en calidad de asilo, de refugio. Aún no lo sabe ella, pero ha dejado de trabajar en el SEBIN por la situación que están viviendo. Y no solamente ella, sino que hay muchos funcionarios que estarían en esa condición de salir por la misma tensión que ellos están viviendo. Una pausa, ya regresamos. DirecTV. Inteligencia militar venezolana del SEBIN, del Servicio Bolivariano de Inteligencia, 6 años, con detalles trascendentales sobre lo que pasa en Venezuela. Yo quiero que me cuente lo que estábamos hablando. ¿Qué pasó entonces? Todo lo que hicieron y que ustedes detectaron en inteligencia militar con el cuerpo de Chávez cuando llega a Venezuela. Llega a la madrugada, llega mucho tiempo antes de lo que se dice que fue en marzo, y pues obviamente, o sea, lo que fue ya el reconocimiento y lo que fue ya la cuestión de que en hospital militar, de hecho cerraron hospital militar, no podía pasar absolutamente nadie podía pasar a lo que fuera a la cercanía del hospital militar, y precisamente por eso, o sea, era un hermetismo, una tensión de que no se sabía qué era lo que estaba pasando, no se sabía quién era el que estaba ahí, hasta que ya, o sea, ya por cuestiones ya de información que se filtra, que la enfermera, que el otro, que el camillero, que cuestiones, o sea, ya se van filtrando que ya se sabe que es Chávez el que se encuentra ahí en el hospital. Pero estaba muerto. Sí, claro, ya le estaba muerto. Lo del embalsamamiento, que se había pagado como $2 millones a unos rusos para embalsamarlo, ¿eso también fue verdad? De eso sí no tengo conocimiento. No se sabe. No, de eso sí no tengo conocimiento. ¿El cadáver sí es el que pusieron en la cripta donde dicen que está el cadáver de Chávez o no? El que está en el 23 de enero en el Museo de la Revolución. No. No es el cadáver de Chávez. ¿Qué supieron ustedes de lo de Cristina Fernández de Kirchner? Porque eso fue una noticia que se filtró en los medios, pero no se conocieron muchos detalles sobre Cristina Fernández de Kirchner. Cuando ella se acercó al ataúd y vio el cadáver y que se disgustó, ¿qué supieron ustedes en inteligencia militar? No, de eso sí no tengo conocimiento. ¿Y las hijas? ¿Qué pasó con las hijas? Usted me decía, las hijas también se dieron cuenta. Descríbame un poco eso. ¿Qué conocieron ustedes? No es que se dieron cuenta, sino que ellas simplemente se molestaron porque obviamente la orden era esa, o sea, la orden por parte de lo que fue Diosdado, lo que fue ya tomada hasta por el mismo Maduro, era eso, o sea, era esa persona la que tenía que ellos, por decirlo así, estar ahí y llorar y no se ve el dolor ni nada, precisamente porque no es Chávez el que está ahí. O sea, Chávez no está ahí, o sea, un cuerpo como tal, o sea, todo el tiempo que estuvo, o sea, ni porque fuera por decirlo así, la persona más a las temperaturas que pueda soportar, una caravana como la que estaba, en el calor que estaba en Caracas, o sea, ¿en qué cabeza cae que pueda soportar todo eso y que simplemente sin descomponerse, por muy momificado que esté y por muy que se hayan pagado todos los millones que se hayan pagado para hacer la momificación, el embalsamiento, o sea, eso no resiste las temperaturas y el calor y el fogueo en el que estaba la gente y demás para tocar a su ídolo, por decirlo así, o sea, ¿en qué cabeza cabe eso? O sea, pero simplemente lo que le hacen creer al pueblo, lo que les conviene que haga, lo que quiera creer el pueblo. O sea que entonces sí velaron un cadáver de cera. Sí, totalmente. O sea, ese no era Chávez. Hay otra situación que también trascendió mucho en España, que esa, bueno, no sé la fuente realmente, no conozco la fuente, pero recuerdo muy bien cuando Chávez le habla al pueblo diciéndole que si le pasa algo, que voten por Maduro. ¿Por qué Chávez dijo eso? Porque él ya sabía lo que él iba a pasar. Ya él sabía que el cáncer de él era, o sea, ya era terminal. ¿Quién lo puso a delegar a Maduro? O sea, ¿se sabe quién le orientó a Chávez que delegara a Maduro? ¿Por qué Diosdado Cabello no le dijo a Chávez, delégueme a mí? No se sabe tampoco. Es que es muy complejo. Yo no sé qué otros temas, yo ya le he preguntado muchísimo a Bárbara González, qué otros temas podemos sacar. Lo del bloqueo reciente de los canales, un canal de Colombia que se llama NTN 24, es un canal que es de los pocos canales extranjeros que quedaban en Venezuela y que estaban informando sobre las recientes revueltas, sobre las marchas, sobre las movilizaciones, y lo hicieron cerrar.
¿Por qué cierran un canal? Porque no quieren precisamente que se vea lo que está pasando en realidad, porque para ellos eso es una prensa amarillista. Aparte de que después de que se aprobó la ley resorte, la ley de la resolución sobre los medios de comunicación de televisión y radio como tal, o sea, no pueden pasar todas esas cosas que puedan crear, por decirlo así, traumatismo en la mentalidad, en la psicología como tal del pueblo. O sea, y todo es amarillismo para ellos. O sea, todo lo que está pasando, o sea, no está pasando. Para ellos no está pasando nada de eso. O sea, y tú hablas con cualquier chavista, tú hablas con cualquier oficialista y eso no está pasando. O sea, ellos niegan todo lo que está pasando. Totalmente. Eso no está pasando. O sea, simplemente cuestiones de que quieren hablar mal del pueblo, hablar mal del gobierno, hablar mal mal de Maduro. Esas son imágenes de otra parte, esos son montajes de otra parte. O sea, pero no te dicen que eso esté pasando. No, ellos no reconocen nada de eso. Por supuesto que no. Cerremos con Maduro. Analicemos a Maduro. ¿Quién es Maduro? ¿Quién está detrás de ese cuerpo grandote? Porque yo le conozco personalmente y bueno, yo le doy al codo. Es muy grande ese hombre. Sí, él es gigante, pero es una persona que está manejada por otras personas. O sea, no es una persona que tenga capacidad de discernimiento, de hablar, de precisamente concientizar de muchas cosas. De hecho, lo ves ahorita hace poco, cuando hubo esta evaluación que hubo hace poco, no pudo hablar, o sea, él no fue capaz de hablar y prefirió irse a una cumbre, o sea, hablar de un caso tan delicado como una devaluación, la tercera o cuarta devaluación que ya tenemos precisamente en este gobierno, o sea, y que no lo pudo ni siquiera decir con cifra ni nada porque una persona que no es estudiada, una persona que no es hablada, o sea, que no sabe hablar, no sabe precisamente porque no tiene estudio, que se graduó en una universidad después de mucho tiempo, hay que verlo, si es venezolano de verdad, como dicen muchos, o sea, hay que verlo, o sea, ¿por qué no se deja ver nada de eso? ¿Por qué no se deja ver el acta de nacimiento? ¿Por qué no se deja ver nada de esas cosas? O sea, ¿dónde está de verdad tu estudio? ¿Dónde está para que pueda llegar y gobernar un país? Sí, porque dicen que nació en Cúcuta, Colombia, ¿no? Dicen eso, o sea, ¿y dónde está, donde tú puedas comprobar que no? ¿Por qué no lo certifiques? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo que tienes de precisamente demostrar las cosas como son? ¿Y estudios que se ha reconocido de él? ¿Qué estudios tiene? Porque él era conductor de bus, ¿no? Conductor, sí, del metro. Era el sindicalista precisamente del metro y obviamente cuando logró llegar a Chávez fue con hasta por palabras como tal, le dijo, cuando yo esté en mi reino, por decirlo así, me acordaré de ti. Y así fue como llegó. Más nada. Pero el resto que él tenga estudios, se dice que estudió en la Santa María, en una universidad de allá de Caracas. Pero a mí me decía alguien que estaba muy cercano que realmente él tiene poderes por la esposa, que fue una abogada, algo que le ayudó a Chávez, por ese lado fue, ¿no? Sí, por la esposa, por Silvia Flores, que fue precisamente también del Congreso, además que ha sido una revolucionaria así desde que estaba en la universidad. Por decirlo así, lo que decimos coloquialmente una tirapiedra. Una tirapiedra que vivía en Katia, lo más normal, una persona del corriente y que de un momento a otro ya. O sea, le llegaron las cosas, llegó su golpe de suerte, por decirlo así. O sea, llegó, conoció al mandamás y ahí llegó y ahí quedó y bueno, ya ahorita es la esposa de Maduro. Pero sí fue ella de la presidenta del Congreso, de la Asamblea. Presidente de la Asamblea, sí, de la Asamblea. ¿Qué ha pasado con las petroleras? ¿Cómo están las petroleras ahora en Venezuela, sabiendo que Venezuela es un país tan rico en petróleo, que la vejiga de petróleo que tiene Venezuela bajo su subsuelo es para tener petróleo para 200 años? Refinerías, lo que tú ves en las autopistas, refinerías, las empresas, la industria como tal petrolera, eso da tristeza. Eso da tristeza de ver gente que antes, igualmente, entrar a PDVSA era un lujo llegar a entrar a Petróleos de Venezuela cuando era de verdad la de Petróleos de Venezuela. Ahorita cualquier persona puede ingresar a trabajar sin un nivel académico que te exija como tal manejar un producto tan importante como es el petróleo. O sea, cualquier persona puede entrar, manipular, manejar, o sea, no tienen las certificaciones mínimas como tal de cuestiones de seguridad y es precisamente todos los accidentes que han pasado. En el tema de la educación, ¿cómo está la educación ahora? Por el suelo, totalmente por el suelo. Lamentablemente igual, o sea, son doctrinas que van ellos metiendo también a lo que son las escuelas, lo que son los colegios. Esto tienen que ser determinados textos, o sea, no es la cuestión de la educación amplia, de un mundo amplio como tal, no. Es simplemente ver que tu enemigo ahorita es Estados Unidos, o sea, así ellos lleguen y viajen vacaciones para Orlando, y que me voy de esto, o sea, para ellos ser rico es malo, por decirlo así. Y esa es la doctrina que también le están metiendo a los niños desde muy pequeños. O sea, Estados Unidos, de hecho tú encuentras un niño que está en esto y de Estados Unidos, no. O sea, lo único es Mickey, pero ni eso. O sea, son cosas que, o sea, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale que tú llegues y puedas llegar y que tú sí tengas derecho, en el sentido de hablar de oficialismo, sí tengas derecho a llegar y gastarte no sé cuántos millones en tiendas, Tommy, Lacoste, como sea? O sea, son cuestiones ¿sí me entiendes? De algo que no concuerdan tu discurso a lo que en realidad estás ofreciendo, lo que estás proporcionando ante la visión de los demás. O sea, entonces, ¿de qué hablas? Y eso mismo es lo que se está sintiendo, o sea, no, porque tienes que llegar y discriminar y porque llegar y decir ese resentimiento que tienes de que no con los Estados Unidos, de que no con otra parte, de que no esto, cuando, o sea, tú no, ¿por qué no buscas vacaciones precisamente? Se la pasan en Estados Unidos, ¿no? Por supuesto, ¿por qué no buscas vacaciones en Bolivia? ¿Por qué no dices me voy de vacaciones para Bolivia, me voy de vacaciones para Argentina? No, me voy de vacaciones semanas para Orlando. O sea, me voy de vacaciones tal. No estoy diciendo que eso sea malo y que ellos no tengan derecho, por supuesto, pero no lo critiques, no lo juzgues a los demás por hacer esas cosas. O sea, es más como un show
ante los medios del mundo para mostrarse en una posición contra el imperialismo, pero resulta que adoran el imperialismo y se la pasan allá. Exacto. Tú los ves en el aeropuerto cuando ellos llegan y es precisamente también provocando. Yo sí vengo de Estados Unidos, yo sí vengo de no sé dónde, y vienen con camisetas rojas, vienen en el avión, también amedrentando y tratando de que la gente llegue y caiga en discusión. O sea, provocando a los demás pasajeros, a los mismos venezolanos. O sea, y llegan con las carteras Victoria, con las carteras X, de X marcas, como sea y demás, o sea, ellos tienen derecho, o sea, nadie está diciendo que no tengan derecho y que se tengan que vestir mal, pero no critiques, no juzgues y no digas de esas cosas, ¿sabes? ¿Por qué tienes que llegar y decir que todo lo rico es malo cuando tú también eres una persona que demuestra la prosperidad y la abundancia que tienes a costa de qué? O sea, a costa de qué qué es lo que precisamente en estos días, háblame de humildad, como decían estos días también ahí en las marchas, háblame de humildad cuando tú te quites ese rol que tienes, ¿cuánto te cuesta ese rol que tienes puesto, Maduro? O sea, esas son las cosas que lo que a uno le da una impotencia, lo que le da a uno rabia. De ver precisamente con qué base, con qué moral pueden hablar ellos de eso. ¿Qué dice el pueblo o qué decían ustedes en inteligencia militar cuando conocieron, recién muere Chávez, que la riqueza estaba avaluada, bueno, en cientos de millones de dólares? O sea, un coronel del ejército que hace 10 años no tenía nada, hoy es obviamente uno de los más ricos del continente. Millonarios y casas afuera y cuentas, y eso no es secreto para nadie también. O sea, ¿qué podíamos hacer? O sea, nosotros como funcionarios, agachar la cabeza y sí, es así, y comer callado. Hábleme de las hijas de Chávez. Veíamos hace poco que todavía viven en la casa presidencial, que no se han querido salir y Maduro las quiere sacar y no se han querido ir, que hacen fiestas, que hacen reuniones sociales, que se llevan a sus amigos allá a hacer fiestas con orquestas y que no han querido salir. ¿Qué conocían ustedes de las hijas de Chávez? ¿Cómo era el rol de vida de las hijas de Chávez? De mucha abundancia, de las que tienen derecho precisamente a tener los dólares que quieran, de que pueden viajar, de que pueden ir a un concierto de Madonna las veces que quieran, o sea, si lo quiero ver por todo el mundo lo puedo ir a ver, o sea, eso no es secreto para nadie tampoco, la abundancia y con los lujos con los que ellas viven, o sea, total. Yo tuve la oportunidad de estar en el 2004 en Libia, en la cumbre mundial islámica, cuando Muammar al-Gaddafi, le dio el premio de paz a Chávez. Yo estuve en esa ceremonia porque fui invitado allí y estuve en ese acto, hice imágenes en video y todo esto de esa ceremonia. ¿Cómo veían ustedes la relación de Chávez con Gaddafi? Que obviamente no podía dársela a otra persona, porque si no, papá Chávez obviamente no iba a seguir dando el petróleo que me está dando. Y como ese país, muchísimos más. Que obviamente lo ven como el dios, como el ídolo, como lo que fue. No se puede negar que fue un gran líder americano. Por supuesto que sí, porque si se dio a conocer América Latina, Sudamérica como tal, fue gracias a él, eso no se puede negar. Eso no es secreto para nadie tampoco, como te digo. Sí, el Chávez tenía muchísimo carisma, que no lo tiene Maduro. Exactamente. Y esto queda hasta ahí, o sea, él queda hasta ahí, o sea, ya esto que ya salga a conocerse Venezuela por otras cosas, ok, por deporte, por muchas cosas. Por las reinas, por la belleza de las mujeres. Por la belleza de las mujeres, como sea, totalmente diferente, pero que ya sea por otras cuestiones ya políticas, de acuerdos o con esto, no. Ya como eso como tal quedó hasta ahí. ¿Ustedes no veían malsana esa relación Chávez-Gaddafi? Para la gente que sabe, sí, pero para el pueblo como tal, o sea, Gaddafi, otro presidente de algún otro país. Con el régimen de Irán. También, otro presidente de algún otro país. Pero obviamente las personas que sí saben, las personas que sí conocemos, que veíamos precisamente cómo se paseaba el señor las veces, porque llegaba y que nadie sabía y llegaba con gente y demás, las veces que llegaba al aeropuerto de Maiquetía, por supuesto. O sea, no eran las visitas como tal, visitas oficiales, no, llegaba en cualquier momento. O sea, llegaba en cualquier momento muchísimas veces y no fueron las 3 o 4 que se mostraron en televisión de que el presidente iraní venía a Venezuela a ver a Chávez. No, lo digo por experiencia propia. Por experiencia propia estábamos esperando precisamente que llegara otro funcionario, otra persona de alto mando de alguna otra parte y llegó y pasó el señor así como si nada, una tarde cualquiera, un martes cualquiera, en el vuelo de la aerolínea que viene de Alemania, llegó normal, o sea, X, como si nada. De Alemania no, perdón, venía en el vuelo de Iran Air, que en ese tiempo llegaba. Llegaba como si nada. O sea, las personas que conocíamos y que sabíamos quiénes eran, porque hay mucha ignorancia también, obviamente, en todo esto funcionarios, en todo estos organismos también, hasta los mismos compañeros que lo puedo decir, obviamente, los que sí conocíamos sabíamos, este no es el presidente de Irán, o sea, pasa así como si nada. Y no fue tan oficial, no fue la alfombra roja que llegaba, ¿qué tal? No, llegaba como si nada. La relación con los Castro, ¿qué sabían ustedes que dijeran desde la inteligencia militar? Oiga, esto hay que contarlo. Contarlo como tal de que son las personas que están ahorita con la seguridad del país, sí. O sea, eso. ¿Es verdad que la seguridad de Chávez la tenían solamente cubanos, que eran la guardia cubana la que le prestaba seguridad a Chávez en esa época? Sí, cubano y venezolano. Pero en todo, desde que te bajas del avión, tú te los consigues. O sea, tú encuentras desde que te bajas en un avión, consigues la seguridad nacional, consigues cubano. En muchas cosas, en muchos organismos, en muchísimos organismos, se encuentra el personal cubano. ¿Están infiltrados por los cubanos? Sí, claro, en muchísimos organismos. ¿Por qué
los cubanos se tomaron a nivel de la inteligencia a Venezuela? ¿Quién, Castro se los impuso a Chávez o Chávez se los pidió a Castro? ¿Cómo fue eso? Sí, eso fue, yo digo que parte y parte. Pero sí, de que están. Eso no es secreto tampoco para nadie. Que desde que tú te vas en un avión, precisamente te puede recibir un cubano. Y puede hasta pedirte la documentación. Hábleme de cómo están monitoreados los hoteles. Yo estaba en un hotel y me dijeron, en ese hotel todas las habitaciones están monitoreadas, están con micrófonos. ¿Eso es verdad? Puede que no todas, pero sí desde el momento en que desde que tú estabas abordando el avión en el país que fuera, tú ya estabas, obviamente ya te tenían precisamente encima, por decirlo así. O sea, yo pedí en esa oportunidad la visa, porque me dijeron, a nosotros los colombianos no nos piden visa para entrar a Venezuela, pero me dijeron, como usted es periodista, usted sí tiene que pedir visa, entonces yo pedí visa. O sea, ya sabían que yo iba y empecé yo a ser monitoreado. No, igual sí tienes que pedir visa porque ibas a trabajar. Eso sí te iban a pedir visa. Si ibas de placer, si ibas por cualquier otra cosa, sí, obviamente sí no la tenés que llevar. Pero si ibas a trabajar, al ser periodista, obviamente ibas a ejercer tu profesión, ibas a trabajar por algo, ibas a recibir una bonificación, un salario, como sea, por eso mismo, o sea, sí tienes que tener una visa. Eso sí ya. Bueno, hace parte del reglamento ordinario. Pero ¿qué pasa con el tema del monitoreo, del seguimiento? Sí, es lo que te digo. Desde que te montaste en el avión, desde que supieron que tú ibas a viajar, todos ya sabíamos, o sea, en qué momento llegabas, dónde te ibas a hospedar, a menos que hayas cambiado, por decirlo así, la seña o algo, y ya no me quedo en este hotel y me quedo en otro, ya hubiera sido diferente. Pero desde que supieran toda la información, itinerario, todo, pueden haberse filtrado hasta la información en computadores o como fuera, todo, obviamente ya te tenían custodiado. ¿Es verdad que uno cuando deja el computador allá en el hotel, le escanean el disco duro, le revisan el computador? A veces, dependiendo de qué personaje seas. Sí, claro. O sea, cuando son personajes o periodistas o políticos o gente, ¿pueden pasar por eso? Sí, exacto, porque muchas veces si no tienes claro a qué vas, o sea, si es una persona que no vengo a entrevistarme con X de la oposición o como sea, pues obviamente eso sí estás clarísimo y todo lo que te va a pasar, todo lo que las preguntas, todos los chequeos, a lo que vas a hacer, obviamente no por lo que vas a pasar, pues. Bueno, usted acaba de salir. ¿No tiene temor de que la sigan, de que la busquen en cualquier parte del mundo? ¿Hacen eso en Venezuela o no? Sí, claro, por supuesto que sí. Pero como te digo, o sea, no me pienso quedar aquí por mucho tiempo y tengo que buscar en otra parte. Y en eso ya me estoy moviendo. O sea, sale de este país hacia otro. Es sorprendente, Bárbara, haber podido hablar con usted, que nos haya contado todo esto sobre Venezuela y entender lo que está pasando en este hermano país que nosotros los colombianos tal vez somos los más parecidos en el continente, los dos países más parecidos, venezolanos y colombianos, las mujeres y los hombres, las características, los gustos, el afecto, porque así nuestros líderes se distancian, el pueblo venezolano está con los colombianos y los colombianos estamos con los venezolanos. Es la forma como lo sentimos, ¿cómo lo sienten ustedes allá? Sí, claro, o sea, en ese sentido sí, siempre hemos sido un solo país, o sea, desde que fue, por decirlo, hasta lo que nos inculcó, hasta el mismo Libertador, Simón Bolívar, que siempre lo tenemos muy presente, pero siempre ha sido una comunidad muy hermana, lo que ha sido Venezuela y Colombia, y siempre hemos tenido beneficios tanto el uno como el otro. Pues no me queda más que decirle gracias.